Y bueno, hoy quiero continuar compartiendo con ustedes sobre los diseños de Dios. Y hoy nuestro tema es la ropa que Dios diseñó. ¿Ustedes sabían que Dios es el primer diseñador en la historia? Él es el primer diseñador de vestimentas. La verdad que Dios es el primer diseñador de todo. Él es el experto diseñador. Así que si alguien tiene un don, un talento para diseñar, y si algo podemos diseñar, ese viene de Dios. Dios diseñó todo para la creación. Dios diseñó la tierra, Dios diseñó los cielos, Dios diseñó las estrellas, el sol, la luna, todo Dios diseñó. Y también Dios diseñó la primera vestimenta. En la Biblia siempre habla de los diseños de vestimentas. Incluso cuando el sacerdocio de Aarón fue instituido, Dios dice que le diseñó las vestimentas del sacerdote, con todos los detalles, cómo tenía que ser, con el tipo de tela, con el tipo de hilo, con los detalles, accesorios y todo lo que esa vestimenta llevaría. Dios diseñó y Dios le dio a Moisés ese diseño para que se lleve en práctica. Dios siempre hizo eso. Diseñó los cielos y trajo para que los hombres puedan poner sus diseños en práctica. Y le quiero hablar hoy de 3 vestimentas. La primera vestimenta que les quiero hablar es la vestimenta que Dios preparó para Adán y Eva cuando ellos pecaron, cuando ellos en el huerto del Edén dieron oídos a Satanás, dieron lugar a la incredulidad en sus vidas, en sus corazones y cayeron. Dice que lo primero que ellos vieron es que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios a ellos les cubría. Era como una nube, ellos eran vestidos de la gloria de Dios. Todo era perfecto, todo era puro, todo era santo. Pero cuando sus ojos fueron abiertos al bien y al mal, el mal entró. Y ellos tuvieron vergüenza. Entró la vergüenza. Antes de la caída del hombre no existía vergüenza. No había vergüenza. ¿Qué es lo que produce la vergüenza en nuestros corazones? El pecado produce vergüenza. El estar expuesto delante de otros produce vergüenza. Ciertas situaciones, ciertas actitudes nuestras o de los demás con nosotros produce vergüenza. La vergüenza no existía. Y dice que cuando ellos vieron que estaban desnudos, se escondieron de Dios. Porque entró el pecado, entró la vergüenza. Y Dios, como siempre, les visitaba. Todos los días Dios les visitaba en el huerto. Y les visitó y no les encontró. Dios sabía dónde ellos estaban. Dios sabe todas las cosas. Pero le llamó al hombre y le dijo, ¿dónde ellos están? Y el hombre Adán le dijo, Señor, he visto que estábamos desnudos. Vimos que estábamos desnudos y tuvimos vergüenza y nos escondimos. Dice que cuando Adán vio que estaba desnudo y tuvo vergüenza, él agarró hojas de higuera y costuró, ató. Hizo una forma de que se podían cubrir solamente ciertas partes, pero no era una vestimenta. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para cubrir la vergüenza del hombre, de la persona, del ser humano, de Adán y Eva, en este caso. Allí ocurrió, Dios tomó un animal, dice la palabra,
se cree que es un cordero, y Dios le sacrificó a ese cordero. Recuérdense que antes de la caída de Adán y Eva no había muerte, pero Dios les tomó al animal, al cordero, le sacrificó, le quitó la piel y les hizo, dice, túnicas. Mis queridos, el único que puede cubrir nuestra vergüenza es Dios. Lo que Adán hizo para tapar su desnudez eran hojas de higuera, no era un vestido, no era algo que les podía cubrir. Pero Dios, sabiendo ya que en el plan de la redención, de la salvación, que la salvación sería por gracia, que el rescate sería por gracia, por la obra de Jesús, por el sacrificio del Cordero de Dios que iba a quitar nuestros pecados, nuestras culpas, Dios ya sacrificó al Cordero y les cubrió y les vistió como túnicas a Adán y a Eva. Solamente Dios puede cubrir nuestra vergüenza y Dios cubre por medio de Jesucristo. En Romanos 13:14 dice así: vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Vístanse como una túnica, como una vestidura, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Quiere decir que los malos deseos, lo que es de la carne, lo que es de la naturaleza pecaminosa, también es como un vestido. También es como una, yo diría, son como las hojas de higuera. El pecado, la carne, trata de cubrir, trata de aparentar algo que no es, trata de mostrar algo que no somos. Pero también en la palabra nos dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que quitar las vestiduras antiguas, la forma antigua de conducirnos, la forma antigua de pensar, la forma antigua de vivir, la forma antigua de ser. Mis queridos, este es el propósito de Dios, transformarnos. Dios nos acepta así como somos, sí, Dios nos ama así como somos, Dios nos salva así como somos, pero cuando venimos a Jesús, pero Él no nos deja permanecer igual, porque si permanecemos así como estamos, en la condición de pecado, eso va a destruir nuestras vidas. Entonces tiene que haber un cambio de vestimenta, un cambio de vestidura. Y Dios diseñó el vestido de salvación. Dios diseñó el vestido de salvación. En Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios no solamente diseñó un vestido de salvación, la obra de Cristo que nos salva, que nos redime. Dios nos cubrió de su justicia, de la justicia de Jesús, y encima nos atavía, nos adorna con sus dones espirituales, con su presencia, con su unción. Esa es una vestidura, su unción es un atavío, su unción es como adornos, es como a la novia que es preparada con la ropa más hermosa, más espléndida. Ese es el diseño de las manos de nuestro Dios. Esa ropa de salvación fue lo que Dios le dio al hombre y a la mujer en el Edén, y es lo que nos da a nosotros por medio de Jesucristo. La segunda ropa diseñada por Dios que devuelve la dignidad a sus hijos es la ropa de restauración. Dios diseñó esa ropa para vestir a sus hijos. En Lucas 15:2 nosotros leemos la historia del hijo pródigo. Jesús cuenta esta parábola
El padre tenía 2 hijos, ustedes conocen, uno de ellos, el menor, pidió su herencia y quiso apartarse de la casa de su padre. Quiso salir debajo de la autoridad de su padre. No era todavía el tiempo, no era el tiempo. Él no estaba preparado, pero él quiso apartarse. Él quiso tomar lo que es su herencia. ¿Se acuerdan que ayer yo hablé que Dios como papá sabe el tiempo de darnos nuestra herencia? Como hijos de Dios tenemos herencia en los cielos, en la tierra. Todo lo que es de Dios nos pertenece. Pero el Señor nos lleva a un proceso para madurar y para poder tomar nuestra herencia, para poder ir darnos aquello que vamos a poder y saber administrar para que no nos destruya. Pero el hijo pródigo quiso agarrar todo y se fue de la casa de su papá. Se fue, dice, y gastó todo lo que tenía. Derrochó todo lo que tenía. No tuvo sabiduría para administrar. No tuvo sabiduría para multiplicar. Porque, mis queridos, cuando Dios nos da algo, lo que Dios nos da es para multiplicar. No es para guardar. No es para enterrar y no es para derrochar. Lo que Dios nos da es para multiplicar. ¿Y cómo se multiplica? Con sabiduría, con inteligencia. Se multiplica dando, se multiplica sirviendo a los otros. Los talentos, los dones, todo se multiplica. Pero este hijo no tenía la madurez, no estaba preparado, no tenía sabiduría, no tenía la sabiduría e inteligencia para multiplicar, ni el corazón correcto para tomar lo que era su herencia. Por eso siempre, aunque nosotros le pedimos a Dios las cosas y sabemos que Dios nos oye como papá, sabemos que Dios nos quiere dar, pero tenemos que tener esa confianza en que somos hijos. Y siempre vamos a ser hijos. Y tenemos un papá celestial que todo lo sabe, que todo lo puede, que sabe el futuro que vos y yo no conocemos. Y sabe lo que es mejor para nuestras vidas allá adelante. Y que no nos va a dar nada fuera de su tiempo. Entonces hay cosas que nosotros podemos pedirle al Padre. Y Él nos va a atender pronto. Pero hay cosas que Él nos va a llevar en un proceso y en un tiempo para darnos, en un tiempo para ponernos en un lugar, en un tiempo donde nuestro papá nos dice, ahora sí, ahora te doy, ahora te vas, ahora hacé. Está bien pedir, pero tenemos que confiar en la sabiduría y en el tiempo de nuestro Padre. Y este hijo no hizo. Y se fue, se quedó sin nada. Vino una hambruna muy grande, nadie tenía ya nada. ¿Y él dónde paró? Dice, en el chiquero con los chanchos. Y comía de la comida de los chanchos. Y allí vino de repente la luz. Dios en su misericordia le dio la conciencia y dijo, ¿qué yo hago aquí? Este hijo pródigo podía morir en su orgullo y podía morir allí en el charco, en su pecado, por haberse apartado de Dios. Y así, tal vez, hay personas que se apartaron de la casa del Padre, que se apartaron de Dios, que perdieron todo lejos de su papá y terminaron en el charco con los chanchos. El chancho simbolizaba un animal inmundo para los judíos. Terminó, tal vez, hay algunos que pudieron terminar en lo inmundo. Pero mis queridos, siempre tenemos la oportunidad de volver a la casa del Padre para ser restaurados, para ser vestidos, lavados, limpiados. ¿Y cuál es el paso? No permanecer en el orgullo, sino que quebrantar el corazón, humillarse y reconocer dónde estamos. Y de ese lugar, aunque sea el peor, levantarnos y volver a la casa del Padre. Volver a Dios, volver a su palabra, volver
a la santificación, volver a la limpieza, volver al Cristo. Y dice que él volvió y él le vio, cuando su papá le vio de lejos, corrió, le abrazó, le besó. Y el hijo le dijo: Padre, pequé contra ti y contra el cielo. Por lo menos como uno de tus empleados, haceme. Pero ¿qué hizo el padre? Dijo a los criados: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanle. La mejor túnica, la mejor ropa, la ropa de restauración. Dios puede restaurar todo lo que fue dañado, todo. No sé qué se dañó en tu vida. No sé qué se dañó en tu historia, en tu trayecto de tu vida. No sé qué perdiste, pero Dios puede restaurar. Él es un Padre amoroso, misericordioso. Solo necesita nuestro arrepentimiento, que reconozcamos y nos vayamos a Él. Y Él nos va a limpiar y nos va a vestir y nos va a restaurar. Poner nuevamente en el lugar de hijo. Y le hizo un banquete y le hizo fiesta. Porque dice que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Y la tercera y última vestimenta que les quiero hoy compartir es la ropa que Dios diseñó, que es la ropa para el tiempo de la exaltación. Nosotros conocemos la historia de José en el Antiguo Testamento. José, hijo de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es Israel, de donde vinieron las 12 tribus de Israel. Y José era el penúltimo hijo. Y su padre le amaba a José. José tenía algo diferente. Dios tenía un propósito específico con José. Y dice que su papá le preparó una túnica de colores. La túnica de colores en la antigüedad simbolizaba primogenitura. Era dado al primogénito, al primer hijo. Y el primogénito, el primer hijo, tenía derecho a la doble herencia. Era el que quedaba en el lugar del patriarca, del papá, cuando él moría. Y su papá le preparó a José algo especial, que ya simbolizaba y profetizaba algo que vendría en el futuro para él, pero un diseño y plano de Dios. Es que es así. En medio del pueblo, en medio de los hijos de Dios, hay propósitos diferentes. Todos somos hijos, todos somos amados, llamados y escogidos, pero cada uno, Dios le da, dice, como en la parábola de los talentos, Dios dice que le daba los talentos a cada uno según su capacidad. La capacidad que Dios mismo puso en la gente, según los talentos que Dios mismo puso, según los dones que Dios mismo da para que la persona pueda cumplir el plan y el propósito de Dios. Pero hay vestimentas diferentes, hay llamados diferentes, hay propósitos diferentes, y eso tenemos que entender. Para los hermanos de José había un diseño para cada uno y había un trono para cada uno. Tanto es que el trono está en el cielo para cada una de las tribus. Pero ellos no entendieron lo que Dios tenía con ellos. Y cuando vieron algo sobre José, una gracia diferente, para el propósito que Dios tenía para José, porque José vendría a ser el que iba a liberarle a todos ellos del tiempo de la hambruna. El pequeño entre ellos, entre sus hermanos, Dios le escogió. Pero ellos le tuvieron envidia.
envidiaron su túnica, envidiaron su vestimenta, envidiaron el propósito que Dios tenía para él, enviaron la gracia, la unción que Dios depositó sobre él. Porque no entendieron que Dios tiene un propósito para un lugar, para que podamos funcionar como cuerpo. Y dice que ellos planearon, cuando ellos fueron al campo, los hermanos de José, a trabajar. Su papá le mandó a José, con sus túnicas de colores, le mandó para que vaya junto a sus hermanos a ver qué estaba pasando, cómo ellos estaban. Y José se fue. Y cuando ellos vieron la oportunidad de quitar delante de ellos la persona que le causaba envidia, dice que ellos decidieron matarle a su hermano. Le quitaron su túnica de colores, le despojaron de su vestimenta, mancharon con una sangre de animal. Tal vez mancharon tu vestimenta. Tal vez mancharon tu nombre. Tal vez te mancharon en algún momento con calumnias, con palabras, difamaciones, con mentiras. Tal vez te mancharon porque vieron tu túnica y ellos querían tu túnica. Pero Dios tenía un proceso para José, como hijo de Dios, para prepararle para su propósito. Había una túnica especial que Dios diseñó para José allá adelante. Después de 13 años, 15 años. Pero primero José fue vendido, dice, llegaron a un consenso y se le vendió como esclavo porque veían que una caravana iba a Egipto y ellos llevaban esclavos y le dieron a José como esclavo. Le llevaron hasta Egipto y allí José se vistió de esclavo. Tal vez hay momentos que uno no entendés tu vestidura. Tal vez hay momentos que no entendés por qué esa ropa que estás puesta. Tal vez no entendés por qué está en esta situación. Te mirás y no hay nada de gloria, ni de esplendoroso, ni de hermoso. Tal vez te mirás y no ves nada de lo que Dios pueda hacer. Pero José tenía los sueños que Dios ya le dio antes. Él había visto un sueño cuando muchacho, antes que sus hermanos le vendan. Él vio que él estaba parado con su manojo de trigo y los 11 hermanos y con 11 manojos de trigo. Dice que los 11 manojos de trigo se inclinaban al manojo de trigo de José. José sabía que había algo más. José sabía y se mantuvo en esa confianza en Dios todos esos años en que cargó su vestidura de esclavitud. Pero llegó el día donde él estuvo preparado. Los que conocemos ya la historia de José, sabemos que fue por medio de una interpretación del sueño del faraón, por medio de un don que Dios depositó, de una unción que Dios depositó en José. Porque lo que promueve, lo que levanta, no es fuerza humana, no es brazo humano, no es amistades, no es contactos, es Dios. Es su mano, es su unción, es Él. Y dice que el faraón le llamó a José
Él le interpretó el sueño que vendría en Egipto y en toda la tierra 7 años de hambruna. Por eso él tenía que conseguir a alguien sabio que esos 7 años antes, a partir de ese momento, pueda trabajar para recoger los granos en los graneros y tener provisión para sustentar esos años de sequía, de hambruna. Y el faraón dijo: ¿y quién puede hacer sino el que tiene el espíritu diferente, un espíritu superior y sos Dios? Y José de la cárcel salió y dice que el faraón le puso un collar, un anillo en sus dedos y le cambió su vestidura y le puso una vestidura de lino fino. Y José fue el segundo hombre con más poder en Egipto, un imperio que gobernaba el mundo. Y José estaba en ese lugar. Y cuando llegó el tiempo, se reveló a sus hermanos, se cumplió la palabra, ellos se postraron delante de José. Pero José dijo: hoy yo entiendo que todo lo que pasó no es culpa de ustedes, sino que Dios me trajo a Egipto. Yo hoy sé que Dios permitió esta vestidura de esclavo. Hoy entiendo que había cosas que Dios tenía que hacer en mi vida, que tenía que prepararme para este tiempo de gloria, para este tiempo, porque el tiempo de gloria no es para exaltarse. No es para exaltarse como persona, sino para que el nombre de Dios sea exaltado y para cumplir su propósito. Por eso Dios nos promete su gloria. Dios va a venir con esa gloria para vestir a su iglesia, para vestirnos de gloria, de esa unción, de ese poder que va a manifestar su mano poderosa en esta generación para que muchas almas vengan a Él. Van a ver manifestaciones extraordinarias de milagros, señales, milagros, sanidades, aún muertos que resucitan, lo mismo que ocurrió en el tiempo de José y que ocurre en muchas partes del mundo hoy en día. Pero para nuestra tierra, para nuestra nación, para nuestra ciudad, viene ese tiempo donde Dios nos va a vestir de gloria. Y es Dios el que cambia ese vestido cuando Dios nos hace llamar. A José le hicieron llamar y él vino. Y allí hubo su cambio de vestidura. No intentes que tus vestiduras se cambien por tu fuerza. No intentes tener un lugar de visibilidad por tu fuerza. Fuera del tiempo de Dios. Dios hace cuando llegue el momento. Podés pensar: pero Dios me mostró en sueño que Dios tiene algo grande conmigo. Como siempre la gente dice: Dios tiene algo grande conmigo. Si Dios tiene algo grande contigo, y creo que tiene, también grande va a ser el trabajo de Dios en tu vida y en mi vida. Porque lo grande Dios quiere hacer, Dios quiere cumplir, pero no quiere que vos ni yo nos perdamos en lo grande. No quiere que nos perdamos en la vanagloria, en el orgullo, en la exaltación, sino que cuando lo grande de Dios llegue para cumplir su plan, así como José, Él le trajo a todo su pueblo a Egipto, le dio el Gosén, el mejor lugar de Egipto, y ellos allí habitaron, trabajaron, crecieron y se multiplicaron. Y cuando ese tiempo llegue, y va a llegar, que estemos preparados. Quiero orar en esta mañana. Quiero orar por tu vida. Siempre pongo mi aceite que vino de Israel. No porque vino de Israel,
El aceite es un símbolo de la unción y de la presencia del Espíritu Santo. Y yo sé que cada vez que levanto mi mano proféticamente, eso bendice tu vida. Y hoy ponete en la presencia de Dios. Yo no sé tu condición, si estás necesitando esa primera vestidura que Dios diseñó, que es la salvación. Y para tomar esa vestidura, solamente tenemos que reconocerla a Jesús como el Rey, como el Hijo de Dios, como el Salvador, y ir a Él. Con humildad, así como Jesús cuando vino a la tierra y empezó su ministerio, lo primero que Él dijo es: arrepiéntanse y conviértanse. Conviértanse a la palabra. Conviértanse a la palabra. Conviértanse a mí. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y al hacer eso, allí es Dios el que cambia. Ahí Dios quita las hojas de higuera. Allí Dios quita las ropas viles. Allí Dios quita y nos viste de salvación. Y deja que Dios te vista hoy de salvación. El Cordero de Dios murió en la cruz para que puedas y podamos, todos los que venimos a Él, a Jesús, ser vestidos de salvación. Hoy recibí la salvación. Hoy recibí esa unción que salva. Hoy recibí esa unción que rescata, que te libera de la esclavitud, de la prisión, del pecado, y te trae a un reino de luz. No sé si estás necesitando esa segunda vestidura del hijo pródigo. No sé si te apartaste, tal vez te apartaste de la casa de tu Padre, Dios. Tal vez te rebelaste y te fuiste. Tal vez perdiste mucho en tu vida por haberte apartado de su palabra. Y no sabes cómo volver. No sabes con qué cara vas a volver. No sabes qué vas a decir para poder volver, porque te da vergüenza. Pero solamente necesitas hacer una cosa: reconocer y humillarte. Dejar de lado tu orgullo. Volvé a la casa de tu Padre. Volvé a la casa de tu Padre, porque allí hay comida para vos. Hay alimento. Porque allí hay vida. Porque allí hay comunión. Porque allí hay fiesta. Porque allí hay gozo. Y allí hay y está el vestido de restauración que necesitas. No dejes que Satanás te mienta, ni que te ate en ese charco diciendo: de aquí ya no vas a poder salir. Levántate en el nombre de Jesús y volvé a tu Padre. Volvé a tu Padre celestial. Volvé a la presencia de tu Dios, de tu Salvador. Volvé bajo las alas de su misericordia, porque Él está así, con los brazos extendidos, como este padre esperándole al hijo pródigo, para vestirte de las ropas de restauración. O tal vez estás esperando esta tercera vestimenta, la vestimenta de exaltación, la vestimenta del cumplimiento de las promesas de Dios, la vestimenta. No te preocupes, solamente permanece. Dice el Señor: para tomar esta vestimenta, soy yo el que llamo y el que visto. Pero para llegar a tomar, solamente permanece. Permanece mi palabra. Permanece. Aunque haya circunstancias contrarias, continúa creyendo, continúa adorando, continúa agradeciendo. Aunque no veas, aunque mires y veas tu vestidura de esclavo,
no desprecies la vestidura que hoy tenés por estar en obediencia. Porque hay vestiduras viles que llegamos a tener como el hijo pródigo por nuestra decisión. Pero hay vestiduras de esclavitud que no nos vamos a una esclavitud de pecado porque pecamos, porque nos apartamos como el hijo pródigo. Pero hay vestiduras que Dios permite en nuestras vidas que vistamos. ¿Para qué? Para que lleguemos a entender el propósito de Dios y tener un corazón humilde, sencillo, y sabiendo que cuando haya la exaltación, la gloria es de Él, la gloria es de Dios, la honra es de Dios, las riquezas son de Él y el propósito es por Él y para otra gente que va a ser beneficiada con ese cambio de vestidura. Hoy en el nombre de Jesús yo te bendigo, que puedas llevar esta palabra, que puedas llevar en tu corazón y que puedas hablar allí con Dios. Y Dios te dé en este tiempo los vestidos que Él diseñó. Dios dice, te voy a adornar en este tiempo, voy a ataviarte, te voy a dar dones, te voy a regalar más talentos, porque al que ya tiene y al que guardó lo que tiene, le será añadido. El que guardó con responsabilidad y en lo poco fue fiel, sobre mucho le pondré. En el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga a todos y nos vemos lunes.